Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Hermanos, vamos a disponernos en oración para así exponernos a la predicación de la palabra. Hemos venido desarrollando el capítulo 13 de Romanos, en la carta que hemos estado estudiando expositivamente, como creemos hemos de predicar la palabra. Y ya pues hace un tiempo hemos venido explicando esta maravillosa carta que ha sido de mucho provecho y de edificación para nuestras almas. Y nos encontramos en Romanos capítulo 13, estamos en los versos 8 al 10, lo cual, hermanos, me permito leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias, amado Padre, por Cristo, nuestro Salvador. Gracias porque Él derramó su sangre para limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Señor, gracias por tu fidelidad y tu gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te pedimos que tu gracia nos asista en la predicación de este sermón, que seamos iluminados y, Señor, edificados. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Empezamos, hermano, o expresamos sermones atrás que la única deuda que el creyente debe procurar tener es la continua deuda de amarnos los unos a los otros y a nuestro prójimo, ¿verdad? Ahora, para explicar estos versos del capítulo 13, el verso 8 al 10, hemos hecho 3 preguntas. El domingo anterior trabajamos 2 de ellas y hoy concluiremos con la tercera pregunta. Y la primera pregunta que hicimos es: ¿por qué el amor es una deuda que nunca podremos terminar de pagar? Recordemos que Pablo en primera a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla de la preeminencia del amor. Y esta preeminencia del amor, sí, es sobre los dones, incluso que tanto enorgullecían a los corintios, a los hermanos de Corintio, e incluso el amor tiene preeminencia sobre virtudes, hermanos, como la fe y la esperanza. Y esto debido a la permanencia del amor. De esto, hermanos, entendemos que el amor es por toda la eternidad. Así que nunca, hermanos, dejaremos de amar. De ese modo, el amor se convierte en una deuda que nunca terminaremos de cancelar y que aún en la eternidad estaremos mostrándonos amor los unos a los otros. Y esta es la única deuda que un creyente debe procurar tener. Y explicábamos también, una pregunta importante es: ¿cómo adquirimos esta deuda de amor? Y respondíamos que esta deuda la adquirimos por la gracia que hemos recibido, la gracia de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Decíamos que la gracia no nos convierte en deudores de Dios, no amamos para pagar una deuda a Dios, que de hecho la gracia
cancela todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, pero la gracia, como explicábamos, sí nos convierte en deudores a otros que necesitan la gracia tal como nosotros la necesitamos. Y debemos entonces dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que esta deuda es única. Esta deuda incluso se la pagamos no a quien nos ha dado algo, pues en este caso es Dios quien nos ha dado todo lo que necesitamos para ser salvos y venir a Él. Y esto que Dios ha hecho por nosotros nos convierte en deudores de las demás personas. Así que quizás la tercera pregunta, la respuesta ya sea evidente, pero nos vamos a permitir detallarla para nuestra edificación y nuestro mayor entendimiento de este asunto. Así que hoy responderemos a quién le debemos o con quién tenemos esta deuda de amor. Vemos claramente la respuesta en el verso 8. El apóstol Pablo dice: sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta deuda la tenemos primero, hermanos, con nuestros hermanos en la fe. Esto lo entendemos porque la expresión utilizada por el apóstol, amaros unos a otros, esta expresión es usada en todo el Nuevo Testamento para referirse al amor que debemos tener entre nosotros los creyentes, ese amor fraternal. Jesús le dijo a sus discípulos, a ellos, que debían amarse unos a otros. Entonces, cuando Pablo dice, si no el amaros unos a otros, debemos inmediatamente pensar que este amor se lo debemos a nuestros hermanos, pero no solamente a ellos, porque Pablo va a añadir ahora la expresión, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y más adelante va a decir, el amor no hace mal al prójimo. Esto entonces amplía la deuda de amor, que no solamente nosotros debemos amar a nuestros hermanos en la fe unos a otros, sino que Pablo al hablar aquí del prójimo se refiere, hermanos, a todas las personas sin distinción alguna. Y aquí entonces Pablo es más general y con el prójimo está incluyendo a nuestros hermanos, está incluyendo a nuestros amigos, a las personas más cercanas y está incluyendo aún a nuestros enemigos o nuestros perseguidores. De manera que en este caso la deuda de amor la tenemos con todas las personas sin distinción. Hermanos, debemos amar y cancelar esta deuda a todos en general. Comenta Hendriksen que unos por otros, esta expresión en el caso presente no significa meramente por todos los hermanos creyentes. Claro, no cabe duda que estos están incluidos y hasta podría decirse que están incluidos de un modo especial. Pero al añadir, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, se aclara que se incluye a todos aquellos con quienes el creyente entra en contacto, y particularmente, por supuesto, aquellos que tienen necesidades especiales. De hecho, en cierto sentido, nadie queda excluido de este amor que todo lo abarca. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que nuestra deuda de amor con nuestros hermanos en la fe, no nos equivocaríamos ni erraríamos al decir que esta deuda es especial. Tiene unas connotaciones que lo hace especial. De hecho, Pablo en Gálatas nos va a decir que debemos ayudar a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Hay varias cosas que hacen, pero que no la vamos a tratar obviamente aquí porque no es nuestro tema. Pero hermano, hay muchas cosas que vemos en las Escrituras que hacen que nuestra deuda de amor con nuestros hermanos
sea especial, particular y de hecho hasta primaria. Pero también nuestra deuda de amor, hermanos, es con nuestro prójimo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en varios textos, se nos manda a amar. Si miramos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nota, hermanos, que el apóstol Pedro nos habla de cuál es nuestro estado ahora. Nosotros siendo purificados, habiéndose purificado nuestras almas, siendo renacidos. Y según el texto, esto tiene un propósito fundamental. Hemos sido renacidos y nuestras almas se han purificado. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido y para amarnos entrañablemente de corazón puro. Este texto corrobora lo que ya hemos enseñado, que puesto que la gracia de Dios ha obrado en nosotros, debemos amar, y aquí de manera particular y especial, a nuestros hermanos. Y recordemos que el apóstol Juan nos habla del amor a los hermanos como una evidencia de tener plena comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10 al 11 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, hermanos, claramente este texto muestra que el amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos, es una clara evidencia de que la gracia de Dios ha obrado en nuestros corazones. No podemos decir que tenemos a Dios, que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Y Primera de Juan 4, 7 al 9 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que debemos amar a nuestros hermanos, y digo debemos porque ya claramente estamos observando que es una deuda que tenemos con ellos. Y debemos amar a nuestros hermanos a razón de que el amor es de Dios, de que Dios mismo es amor y que su amor se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, hermanos, parte nuestra deuda. Así debemos amar a nuestros hermanos. Tenemos esta deuda con ellos porque Dios ha obrado de tal forma en nuestros corazones. Y no olvidemos que el creyente no solo debe amar a sus hermanos. Claramente, como explicábamos al principio, la deuda de amor que tenemos es, sí, de manera especial con nuestros hermanos en la fe, pero nuestra deuda de amor también hemos de cancelarla a nuestro prójimo, a aquellos, hablando de los que no son creyentes e incluso los que son nuestros enemigos. Recuerden que ya esto lo hemos enseñado en Romanos capítulo 12, verso 14, donde el apóstol Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y sabemos que Pablo aprendió esto de Cristo. Cristo también en Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que
si hemos de amar a nuestros hermanos en la fe, y esto es una evidencia del poder de la gracia en nosotros, también el amor a nuestros enemigos también es una necesidad que se nos es impartida o impuesta debido a la abundante gracia que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta que hemos de hacer: ¿a quién le debemos esta deuda? ¿A quién, o con quién tenemos esta deuda de amor? Hermanos, primeramente con nuestros hermanos en la fe, pero también con nuestro prójimo en general. Ahora, ¿cómo debemos pagar esta deuda de amor al prójimo? O cómo nos manda aquí Pablo a amar a nuestro prójimo. Tenemos que ir a Romanos capítulo 12, verso 9. Sobre todo en la parte final, el apóstol Pablo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debo pagar esta deuda de amor al prójimo? ¿Cómo yo debo cancelarla? ¿Cómo debo pagarla? Claramente Pablo nos dice: amando a tu prójimo de la misma manera en cómo te amas a ti mismo. Y esto, hermano, tiene implicaciones profundas y que considero procuremos entender para poder, hermanos, cancelar esta deuda de amor a nuestro prójimo como Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Y voy a citar aquí a Lutero, y debo decir que lo mencionaré varias veces, porque lo que él escribió en el comentario de este pasaje me parece muy edificante y muy oportuno para usarlo en ese sermón. De hecho, Lutero de este texto dice, o de esta expresión dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento se puede interpretar de dos maneras. Primero, se lo puede entender como una orden de amar al prójimo y también a amarme a mí mismo. Pero la otra alternativa o la otra interpretación es que se debe amar solo al prójimo, pero a la manera como uno se ama a sí mismo. Y voy a explicar las dos interpretaciones para que quede claro, hermanos, de cómo yo debo cancelar esta deuda de amor. La primera interpretación es la más común en nuestros días, donde se nos dice que debemos amar, que es una orden de amar al prójimo, pero también una orden para amarnos a nosotros mismos, según la cual, aquí dice un autor, se nos manda a tener una alta imagen psicológica de nosotros mismos. Así que la manera como muchos entienden este mandato es que la razón por la que las personas no pueden amar a los demás, dicen hoy, porque no se aman a sí mismas. Y por lo tanto, la tarea es, en la educación, en la crianza de los hijos y en la predicación, es motivar y ayudar a que las personas se amen a sí mismas, y amándose a sí mismas, dicen ellos, las personas van a adquirir los recursos para amar a los demás. Entonces, en pocas palabras, lo que esta interpretación dice es que hoy esto se confunde con la autoestima. Entonces dicen que el hombre lo que necesita es tener una alta autoestima de sí mismo, y teniendo esa autoestima de sí mismo elevada, entonces él se sentirá satisfecho consigo mismo y podrá amar a los demás. Entonces entienden que el mandato es: ámate a ti mismo para que entonces puedas amar a los demás. Y casi siempre el amor propio en este esquema significa, como dije, autoestima. Amarse a sí mismo significa tener una alta autoestima. No amarse a sí mismo significa que tiene una baja autoestima. De ese modo,
para amar a los demás, yo lo que debo hacer entonces es fortalecer mi autoestima. Creo más bien que algunos estemos sobrados en autoestima y sabemos que por la experiencia eso no ha dado resultados positivos. Más bien lo que este trabajo que se hace en la educación, en la crianza de los hijos para que nuestros hijos tengan una alta autoestima, ha reforzado en ellos el egoísmo, la envidia, el individualismo, cosas contrarias a la práctica del verdadero amor. Así que ese no es el camino, o esa no es la interpretación de cómo debemos entender ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Pablo dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no está hablando de aprender a valorarse a sí mismo para que puedas amar a los demás. Más bien debemos entender que Pablo parte del hecho de que ya nosotros nos amamos a nosotros mismos. Es más, debo decir, el problema no es que no nos amemos a nosotros mismos. El problema es que nos amamos a nosotros mismos de una manera sobreexaltada, de una manera que nos hace ser egoístas con los demás. El problema no es que nos amemos a nosotros mismos, el problema es que solo nos interesamos realmente por nosotros, y ese es el primer obstáculo que tenemos para pagar la deuda de amor con nuestros hermanos. Hermanos, nuestro apego a nosotros mismos. Entonces, aquí Pablo, hermanos, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, él aquí no nos está mandando a que nos amemos. Él parte del hecho de que ya lo hacemos, porque esa es nuestra naturaleza, amarnos a nosotros mismos. Y un ejemplo de que Pablo así lo entiende, lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 28, cuando le habla a cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa. Aquí hay una imagen de la comprensión que Pablo tiene del amor propio. Él está aplicando este mandamiento, pero ahora a un matrimonio. Mire lo que dice Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los esposos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, dice Pablo, se ama a sí mismo. Luego agrega esta declaración que es crucial para nuestro entendimiento en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, vean esta declaración. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie odia su propia carne. Por el contrario, todos nosotros por naturaleza cuidamos, nutrimos y apreciamos nuestros cuerpos. Nos apreciamos a nosotros mismos. Eso es lo que Pablo quiere decir con amor, como ama con amor propio. Y esto en este contexto del matrimonio se refuerza por el hecho de que somos una sola carne con nuestras esposas. Lo que se hace evidente aquí, hermanos, es que Pablo claramente dice: nadie aborreció jamás su propia carne. Da por sentado que por naturaleza nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esto es notorio sin excepción. Los hombres todos se aman a sí mismos, sea cual sea su autoestima, porque como dice Pablo, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Todo el mundo que necesita comida hará cualquier cosa por conseguirla, por sustentar su cuerpo en lugar de morirse de hambre. Todos aquellos que tengan sed, que quieran beber,
harán cualquier cosa por conseguir algo que les calme la sed. Todo el mundo quiere evitar la muerte, lesiones graves y harán cualquier cosa para evitar que algo malo les pase. Y eso, hermanos, porque nos amamos a nosotros mismos. Y ahora alguien aquí, como dice un autor, podría señalar a aquellos masoquistas o aquellas personas que se han suicidado, las víctimas de suicidio, como excepciones, ya que no parecen querer evitar lesiones y muerte, y alguien las podría conseguir. Sí, todos nos amamos a nosotros mismos, excepto las personas que se autoinfligen algún daño e incluso son capaces de quitarse la vida a sí misma. En realidad, hermanos, ni aún estas personas que se hacen daño a sí mismas son excepciones a la regla general de que todos nos amamos a nosotros mismos. Y alguien que se hace daño a sí mismo se lastima porque de alguna manera que nosotros no podemos entender, esa persona encuentra un extraño placer en hacerse daño a sí misma. Por muy poco entendible que parezca a nosotros, pero aquellas personas que tienden a sajarse el cuerpo, a causarse heridas, lo hacen porque esto les da un gusto, un placer, obviamente para nosotros algo completamente extraño. Pero si alguien que me escucha lo ha hecho, me entenderá de qué estoy hablando. Y las personas, hermanos, que se suicidan, al menos están tratando de minimizar el dolor que ya no pueden soportar. Y las personas que se suicidan se aman tanto a sí mismas que no son capaces de tolerar un sufrimiento más sobre sí misma. Son y se creen que merecen las cosas que no pueden tener, a tal punto de que esta es una motivación para poder entonces atentar contra sí mismo. Así que, hermanos, esto es una regla general. Todos nos amamos a nosotros mismos, y cuando Dios dice ama a tu prójimo, lo que está diciendo es que debemos amarlo partiendo de la premisa de que ya nosotros nos amamos. Y lo que vamos a ver es que lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que la medida de cómo vamos a amar a nuestro prójimo es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. A todos los hombres les gusta ser alabados, a todos los hombres les gusta el buen trato. Y aparte de la gracia de Dios, todos hacen cosas, sea sutil o abiertamente, para ser alabados. Todos sin excepción buscan la felicidad. Claro, como ellos definan felicidad, pero todos la buscan. Y eso es lo que significa amor propio. Pablo, Moisés, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús y el apóstol y Santiago en su carta asume que todos tienen y que todos tenemos amor propio, y que Él no está ordenando que lo hagamos ni lo está condenando, sino que se entiende por las Escrituras que esto es un hecho. El amor propio se da por sentado y hace parte, hermanos, de nuestra naturaleza. Así que lo que el mandato sí quiere decir, y esta es la otra manera de cómo debemos interpretar y consideramos es la manera correcta de entender: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que se debe amar solo al prójimo, dice Lutero, pero a la manera como uno se ama a sí mismo. No cabe duda, nadie quiere que le roben algo, nadie quiere que le hagan daño, nadie quiere que lo maten, nadie quiere que destruyan su matrimonio, a nadie le gusta que le mientan, que juren en falso en perjuicio de él.
y que traten de burlarse de sus bienes. A nadie le gusta eso. Pues bien, si no abriga los mismos deseos en cuanto a su prójimo, ya está infringiendo la ley de Dios y no está amando a su prójimo como a sí mismo. Si yo, hermanos, no quiero que me roben, que me hagan daño, que me mientan, pero espero que eso lo hagan con mi prójimo, entonces yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Por eso el amar a tu prójimo como a ti mismo incluye también aquel otro mandamiento, dice Lutero de Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y mire cómo finaliza este texto, porque esto es la ley y los profetas. Esta es también una paráfrasis, Mateo 7:12 del segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro nos alecciona en cuanto a cómo debemos amar a las demás personas. El modo en que debemos tratar a otros no debe determinarse por cómo esperamos que nos traten ni cómo creemos que deberían tratarnos, sino por cómo queremos que nos traten. He aquí el meollo del principio. Un aspecto de la verdad general que no se encuentra en expresiones similares ni en otras religiones ni filosofías. Así que cuando la Escritura dice ama a tu prójimo como a ti mismo, debo decir nuevamente, lo que quiere decir es que la manera como debemos amar está determinada por cómo queremos que los hombres nos amen a nosotros. Ese debe ser, hermanos, el estándar para pagar nuestra deuda de amor. No debemos dar menos de lo que queremos que los hombres hagan con nosotros. Así como queremos que nos amen, con esa misma medida debemos procurar pagar nuestra deuda con nuestro prójimo. Es como si nos dijeran, toma ese deseo profundo, imparable, primario y poderoso que tú tienes de ser feliz, llamado amor propio. Y ese deseo profundo, imparable, primario y poderoso que tienes por ser de amor propio por ti mismo, lo debes convertir en la medida y el medio para amar a las demás personas. En otras palabras, haga, hermanos, que el grado de su búsqueda de sí mismo sea la medida de su entrega. La palabra como es muy radical. Ama a tu prójimo como a ti mismo significa, si eres enérgico en buscar tu propio beneficio, entonces debes ser enérgico en buscar el beneficio de tu prójimo como a ti mismo. Si eres creativo en la búsqueda de tu propia felicidad, entonces debes ser creativo en la búsqueda de la felicidad de tu prójimo. Si perseveras en la búsqueda de buenas cosas para ti, porque te amas a ti mismo, entonces de la misma manera como a ti mismo, como haces las cosas por ti, asimismo debes hacerla también por tu prójimo. Pablo no solo dice, busca en tu prójimo las mismas cosas que buscas para ti, sino dice, búscalas de la misma manera, con el mismo celo, la misma energía y la misma perseverancia. Haz que el grado de tu propia búsqueda de sí mismo sea, hermanos, la medida de cómo te entregas a los demás. Otro aspecto, hermanos, que se puede notar en esto es, ciertamente una persona
dice Henry, se amará a sí misma. Y también es cierto que lo hará a pesar del hecho de que el yo, a quien ama, tiene muchas faltas. Por lo tanto, él ciertamente debe amar también a su prójimo. Y puede ser que el prójimo no le guste, pero debe amarle y debe hacerlo a pesar de las faltas de ese prójimo tenga o haga en contra de nosotros. Y Lutero en eso también dice, en atención al hecho de que debido a su naturaleza viciada, el hombre se ama a sí mismo más que a todos los demás. Busca en todas las cosas su interés personal y ama todas las cosas por lo que puedan significar para él, incluso cuando ama al prójimo o al amigo, puesto que también en esta relación tiene privanza el amor propio. Se trata, por lo visto, de un mandamiento de significado muy profundo que cada cual debe tomar como norma para un concienzudo autoexamen. En efecto, las palabras como a ti mismo excluyen todo tipo de amor fingido. Por ende, el que ama al prójimo a causa de su riqueza, renombre, erudición, favor, poderío, consolación, y no lo ama de igual manera si es pobre, humilde, inculto, hostil, dependiente, intratable, demuestra que su amor es hipócrita y que no ama a la persona del prójimo, sino sus bienes y lo que posee, en cuanto que esto pueda ser provechoso para él mismo. Esto es prueba de que no ama al prójimo como a sí mismo, pues el que se ama a sí mismo se ama también si es un tipo pobre, inculto quizás, o aunque no tenga reputación. ¿O habrá una persona tan inútil que se odia a sí misma? Pregunta. Con todo, por muy insignificante que una persona se considere, sin embargo, se amará a sí mismo. Aquí debemos notar, hermanos, que en ese sentido, el principal peligro en cuanto al amor que debemos tenernos los unos por los otros es la hipocresía. Pablo, de hecho, amonestó a los romanos: el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Primero, hermanos, es un amor con hipocresía cuando amamos al prójimo por lo que posee o por quien es, y no, hermanos, por cómo nos amamos a nosotros mismos. Así que el principal peligro del amor al prójimo es la hipocresía. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 12, verso 9 ha dicho: el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. El amor no fingido debe ser la norma común para los creyentes, que reemplaza todas las limitaciones y consideraciones terrenales. Es decir, el amor sin fingimiento es un amor desinteresado. No sirve para evitar su propio daño o para asegurar su propio bienestar. Más bien sirve para el bien de la persona a la que se sirve, y sirve en la forma en que le gusta ser servido, ya sea que alguna vez reciba tal servicio o no. Ese nivel de amor es el nivel divino y puede lograrse tan solo con la ayuda de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden tener relaciones correctas con los demás porque poseen la motivación y el recurso para abstenerse de condenar a otros con arrogancia moral y para amar en una manera totalmente desinteresada. Otro aspecto del amor hipócrita, ahí lo vemos en ese pasaje de Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Quiero recordarles algo que aprendíamos cuando enseñábamos este pasaje, que hay una estrecha relación, hermanos, entre el verdadero amor y aborrecer lo malo. Por la naturaleza
el amor no puede aprobar lo que es injusto. Y es aquí donde muchos erran entendiendo mal el amor, y que el amor es que debemos aceptar a todos como son, con sus pecados, con sus errores, y que esta clase de amor es la que vemos que el mundo pregona y algunos creyentes así también lo entienden. Pero el verdadero amor no tolera el pecado, no aborrece lo malo. Primera a los Corintios 13:6 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Un segundo tipo de amor simulado es aquel que no hace nada por ocultar que es un amor de baja ley, ni tampoco exterioriza un odio que podría ser un odio muy saludable. Hay personas que saben y ven con toda claridad que su prójimo está sumido en un error, o que su prójimo está cometiendo un serio, grave y lamentable pecado. Quiere decir, se está causando a sí mismo un daño gravísimo. Y sin embargo, estas personas que dicen amar a su prójimo, no le recriminan, no lo amonestan, no tratan de corregirlo, a pesar de que pueden tener la posibilidad para hacerlo. Al contrario, se ríen junto con él, gastan bromas con él, como si fuesen sus mejores amigos, porque no quieren ofenderlo. Y estos aman sin denunciar el pecado y el error. Y esto es una manera totalmente errónea y también hipócrita de amar nuestro prójimo. De hecho, hermanos, como en esa ocasión explicábamos, a algunas personas, cuando se les habla de la disciplina eclesial, hablan de que esto es falta de amor. Pero nosotros sabemos por la palabra que la disciplina eclesiástica es una práctica de amor. Si vemos a un hermano pecar y no le amonestamos, no lo estamos amando, le estamos odiando. El verdadero amor aborrece el pecado. Y si no se está aborreciendo el pecado que vemos en esa persona, entonces no es verdadero amor. Es un amor hipócrita. Sería como los padres, como hoy abundan, que no disciplinan a sus hijos bajo la fatal y terrible excusa de decir que los aman demasiado, y que por eso no son capaces de infringirle a ellos ningún tipo de castigo, sino que toleran a anchas todas sus malcriadas. Pero en realidad lo están destruyendo. Y eso no es verdadero amor. De hecho, la palabra de Dios dice: a quien Dios ama, castiga y corrige. Pablo dice que el amor sea genuino, aborreciendo lo que es malo. En este mundo, el verdadero amor tiene que sentir odio por el mal, dado que el mal lastima a las personas y deshonra a Dios. No puedes decir que amas al prójimo mientras estás mimando, contemplando y aprobando su propio pecado. El amor por los demás, el verdadero amor al prójimo, procura que el prójimo se aparte del pecado, de la maldad. Porque, hermanos, entendemos el pecado, el mal, lastima, destruye y manda a las personas al infierno. El mal, el pecado lastima a quien lo comete, a otras personas, al mundo. El mal, hermanos, el pecado oscurece la belleza de Cristo, y Cristo es el mayor bien. Y por ello, hermanos, el verdadero amor al prójimo implica también un aborrecimiento del pecado. El amor, entonces, no solo no hace mal al prójimo, sino que busca para ellos el mismo bien que nosotros quisiéramos
sostener. De lo contrario, eso sería también hipocresía. Romanos capítulo 13, verso 9 y 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor piadoso, el amor verdadero, cumple con la ley de Dios. No debemos ahora razonar: bueno, yo no soy adúltero, nunca he asesinado a nadie, nunca he servido a nadie para dar falso testimonio o para dañar a otra persona. Y hasta puede considerarse no ser un codicioso. Y esto me hace recordar a aquel joven rico que Jesús conversó con él y le dijo: cumple los mandamientos. Sí, todos los he cumplido desde mi juventud. Anda y vende lo que tienes. Y este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas, y puedo decir que era que este joven se amaba demasiado a sí mismo y no estaba dispuesto a hacer tal sacrificio por Cristo y por las demás personas, en este caso los pobres. Así que la idea, hermanos, no es que ahora razones: bueno, yo no hago esto, no hago lo otro, y ya pensar que con eso estás cumpliendo el mandato de amar a tu prójimo. No, hermanos, estás olvidando que ese no es el verdadero cumplimiento de la ley. Pablo dice: el cumplimiento de la ley es el amor lo es. Observe aquí, hermanos, que el apóstol Pablo está citando los mandamientos. De hecho, no los cita todos ni en su orden en la ley, pues su interés es enfatizar el cumplimiento del mismo a través del amor. Lo otro es que aunque todos los mandamientos aparecen de forma negativa, no debemos olvidar la ley de Dios, no la debemos ver como una simple prohibición de lo que no podemos hacer. Él toma todos esos no hacer y dice: el punto de todas estas provisiones no es simplemente no hagas daño a tu prójimo, sino que luego dice: el amor es el cumplimiento de la ley. Porque el amor bíblico, hermanos, es activo. El amor bíblico es positivo. Y él ya lo ha dicho en Romanos 12:14. El amor cristiano bíblico no solo no hace mal al prójimo. El amor bíblico no solo es pasivo, sino que busca, sigue, es activo y también positivo. Romanos 12:14 dice: bendice a los que te persiguen, bendícelo y no los maldigáis. Y el verso 20 del capítulo 12 de Romanos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, eso es el amor. Eso, hermanos, es el verdadero cumplimiento de la ley. Cada mandamiento negativo: no esto, no lo otro, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, entendemos en el fondo son mandamientos positivos, y el significado, por tanto, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por ello no cometerás adulterio. Pero ¿será que solamente este amor consiste en no cometer adulterio? No, sino que preservarás, hermano, el carácter sagrado del vínculo matrimonial. No solo no vas a cometer adulterio, sino que vas a respetar a la mujer de tu prójimo, vas a ser fiel a tu esposa y vas a procurar el vínculo sagrado del matrimonio, hermano. Amarás
y por ello no matarás. Entonces no es simplemente no matarás, sino que vas a ayudar a tu prójimo para que se mantenga vivo y supla las necesidades que tienen, así como tú suples las tuyas. Amarás y por ello no hurtarás nada que pertenezca a tu prójimo, claro, pero también debes entender que el amor que cumple la ley no solo no va a hurtar, sino que más bien protegerá las posesiones de su prójimo. Amarás y como resultado no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, sino que por el contrario te alegrarás del éxito y de los bienes recibidos que tienen las demás personas. Así que, hermanos, no debemos ver solo los mandamientos aquí descritos como algo negativo meramente. El cumplimiento de la ley es el amor, y el amor es activo, se sigue, se busca, se practica, y esta es la manera como nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. De hecho, Efesios capítulo 4, 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Note, hermanos, que aquí se habla de una persona que hurtaba, robaba, pero ya no lo haga más. Ahora cumple la ley. Pero ¿será que solamente cumple la ley no robando más? Sino que él trabaja, se enriquece, llena su canasta, su aljaba, su casa, vive bien, no le hace mal al prójimo. Pero ¿será que tampoco debe hacerle bien? Hermanos, el verdadero amor, el que cumple la ley de esa manera, no solo no hurta, hermanos, no hurta más, sino que ahora va a trabajar con la motivación no solo de sostenerse a sí mismo y a los suyos, sino que va a trabajar con un propósito de expresarle amor a los que están a su alrededor. Él va a trabajar no solo pensando en sí mismo, sino que va a trabajar para tener que compartir con el que padece necesidad. Oh, hermanos, ¿cuántas lecciones podemos aprender de esto? ¿Cuántos de nosotros trabajamos, nos esforzamos en nuestras labores y eso está bien? Pero te pregunto, ¿es tu motivación, tu interés, trabajar para conseguir las cosas que solo tú necesitas? Pueda que no estés robando, pero te pregunto, ¿estás compartiendo con el que tiene necesidad? Creo, hermanos, que cuando hacemos tanto la parte de prohibición del mandamiento, no robarás, pero cuando trabajamos y en amor damos al necesitado, ese es el cumplimiento que Dios espera que nosotros le demos a su santa y bendita ley. No nos engañemos porque son meras prohibiciones, sino que esas prohibiciones tienen una contraparte positiva que en amor nosotros debemos buscar, practicar, hermanos, y hacerle el bien a nuestro prójimo. Así que el cumplimiento de la ley no es solo no voy a hacerte esto, sino que vas a procurar hacerle el bien a los que están a tu alrededor. Así que finalizaremos mostrando, hermanos, cómo los creyentes debemos expresar o hacer manifiesto nuestro amor al prójimo. Y debo decir, basado en un autor, que el amor bíblico y piadoso es más que sentimientos y emociones que se expresan. El amor bíblico se trata, como decíamos, hacer el bien a los demás. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tienes esa disposición voluntaria a sacrificar tus propias necesidades y bienestar por las necesidades y el bienestar de otros? Efesios capítulo 5, verso 1, 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor bíblico, quien ama a su prójimo, hermanos, en cuanto tenga oportunidad, procura el bien a los demás, se entrega a sí mismo, hermanos, como Cristo se entregó por nosotros. El amor, hermanos, el amor bíblico, hermano, también se niega a sí mismo. Y aquí leo Lutero nuevamente, dice: la naturaleza del precepto es cuando Pablo dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y no está mal que mires por lo tuyo propio, pero no te olvides también de tu prójimo. Y en 1 Corintios 13:5, el apóstol Pablo también dice: el amor no busca lo suyo. Es decir, el amor bíblico, el amor cristiano hace que el hombre diga no a sí mismo y sí al otro. Hace que se vista de amor al prójimo y se desprenda de ese amor a sí mismo, que se ponga en el lugar del prójimo y desde esa perspectiva juzgue qué querría él que el otro le haga, o qué debería hacer él y los demás a ese prójimo, y entonces descubrirá cuál es su deber, pues esta norma infalible se lo dirá. Mas si se le deja de lado, los mandamientos se multiplicarán más y más, sin que el hombre alcance la meta a la que aspira a llegar. Por consiguiente, cuando el hombre desea para sí el mayor número posible de bienes, ya sean espirituales o materiales, por ejemplo, que se ore por él. Y cuando se lo desea es la forma más perfecta posible, sepa entonces que a causa de este deseo suyo ya se ha hecho culpable de otras tantas faltas, porque lo mismo les debe él a los demás, y sin embargo se encuentra con que no tiene ningún deseo de obrar como correspondía. Es decir, hermanos, y aquí debemos aclarar algo, ¿verdad?, de este ejemplo. Y es un ejemplo cotidiano, sencillo, que vemos a diario. A veces muchas personas quieren que la iglesia ore por ellos. Y si en algún momento se llegan a percatar que la iglesia no lo está haciendo, se resienten y dicen: oh, eso es falta de amor. Pero cuando el mandato dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, hermano, es que tú debes de ver qué es lo que quiere que los hombres hagan de ti. Y si no lo hacen, entonces, aunque no lo hagan, tú lo debes hacer con ellos, porque es lo que tú quieres que hagan contigo mismo. Así que si tú de pronto demandas que oren por ti, entonces ya, hermanos, por ese deseo propio de ti mismo, que el prójimo haga algo contigo, entonces si lo amas como lo manda la palabra, tú deberías orar por todos, hermanos, por todos. Y esto, aunque no sea correspondido, hermanos, eso es amarnos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que Jesús dice, que lo que quiera que los hombres hagan con nosotros, eso debemos hacer con ellos. Pero esta regla es única, porque hemos de hacerlo, aunque el prójimo no lo haga. Pero en el simple hecho de que ya queremos que lo haga,
debe motivarnos para nosotros hacerlo por ellos, hermanos, y no esperar que esto sea recíproco. El amor, además, cristiano, es humilde, manso, hermanos, y paciente. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. El amor cristiano también es perdonador. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor cristiano, hermanos, incluso se rehúsa a hacer cosas que incluso le pueden ser lícitas y permitidas. Si esto entiende, puede hacer tropezar a un hermano o aún al no creyente, el cristiano se abstendrá de hacerlo por amor al prójimo, como dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es un amor, hermanos, abnegado y sacrificial. El amor bíblico procura la santidad, pues el creyente sabe que a través de una vida santa, sujeta a la palabra de Dios, predica con su vida las verdades del Evangelio y por amor al prójimo, procura mostrar a Cristo para que otros vengan también al conocimiento pleno de su Evangelio. Y es por eso que Pablo en 2 Corintios 6:6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Así, hermanos, debe andar el creyente, debe hablar la verdad, procurar tener un buen testimonio, predicar el Evangelio no solo con sus palabras, sino con sus hechos, porque al hacerlo, estás amando a tu prójimo, pues le estás trayendo al conocimiento de Cristo y de su palabra. Y podemos, hermanos, preguntar finalmente: ¿cómo podemos amar de esta manera tan justa y abnegada? En primer lugar, debemos tener en cuenta que nuestro Padre Celestial, en su gracia, provee a nosotros, sus hijos, todos los recursos que necesitamos para obedecer sus mandamientos y seguir el ejemplo de Cristo. Somos capacitados por Dios únicamente para pagar nuestra gran deuda de amor. Como dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios mismo es la fuente inagotable de la cual nosotros podemos sacar, por así decirlo, el amor sobrenatural conforme al cual nos manda a vivir. Por eso Pablo oró por los efesios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, hermanos, la única manera de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos está mandando la palabra, nosotros debemos conocer el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, un amor que excede todo conocimiento, y cuando conocemos ese amor de Cristo, somos llenos de la plenitud de Dios para amar así como Dios nos ha amado a nosotros, hermanos.
Así que solo a través de Cristo y del conocimiento de Él y de su gracia en nuestros corazones podremos amar a los demás y así, para la gloria de Dios, dar el cumplimiento a la ley que se nos ha mandado hacer. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuando vemos la naturaleza de este amor y la forma como tú nos mandas en tu palabra amar, debemos reconocer, Señor, que aún nos falta imitar este amor de Cristo. Aún, Señor, hay mucho amor propio, demasiado podríamos decir, mucho individualismo, egoísmo, Señor, y mucho interés por nuestro bienestar, a tal punto que nos olvidamos del prójimo e incluso de nuestros hermanos en la fe. Perdónanos, Señor, porque en esto aún no te imitamos como deberíamos, y rogamos para que tu gracia abunde en nosotros y podamos, Señor, amar sin hipocresía, Señor, sin fingimiento, como lo manda tu palabra. Que así, oh Dios, como nos amamos a nosotros y procuramos nuestras cosas, que así haya en nosotros ese deseo profundo de que también nuestro prójimo esté bien y sobre todo que conozcan a Cristo y que conozcan a nuestro Dios, que es el mayor bien que podamos tener. Te suplicamos, amado Padre, que nos ayudes, que nos perdones, y que tu gracia sea sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.